Hola, muy buenos días. Con el gusto nuevamente estar por acá. Qué bueno que ya están. Rosaura, qué bueno que ya regresaste. Te extrañamos. Igualmente, gracias. Carlitos, traes preguntas. Sí, sí, pero no las tengo así bien presentes. Pero antes de que se me olvide, Sí. miré a Emilio, le di un abrazo de parte de todos ustedes. Y le dije que los traemos mucho, si él tuviera las ganas de venir, yo me comprometía, aunque sea una vez, ir a traerlo y traerlo aquí Así le di. y Ah, mira. regresarlo. ¿Y qué te Y dijo? me dijo, Carlitos, tengo una anemia bien fuerte, dice, peso 40 kilos. Sí. Y sí, está muy delgado, pero pues me da gusto que salga siquiera a la calle, porque ya no tenía rato que no lo miraba Ah, caminando. A veces lo llegaba a ver en su carrito, pero así muy a la larga. El jueves lo miré ¿qué tú y andas por ahí? Porque tú no, lo, ustedes no viven ahí. lo que pasa que yo paso por su casa, Ah, paso en o la sea, ruta. 3 veces, 6 veces al día paso. Ah, Y siempre, a veces tengo tiempo de observar y a ver si lo veo. Pero hay veces que no, porque yo voy contra reloj siempre, sí. contra reloj. Y y esta vez sí, miré que venía caminando con su pareja, una señora también de edad, Sí, la conozco. y ya, nomás le hice así, no, ni le pité. Y miré mi reloj, ya tengo 2 minutos, me voy a bajar rápido y voy a la parada. Y ya él fue caminando por su camino, no para verme a mí, pero digo, aquí nos juntamos. Ya le di un abrazo y les compartí rapidito todo. Y ahí nos vemos. Ah, bueno, qué bueno. Si tienes ganas, lo hacemos. Ay, te digo más. Anda. Ok, ok. Bueno, a Eso. ver si en una de esas se anima. Pues sí, está, no ha parado de estar mal el pobre. Rosalba, buenos días. Emma, buenos días. ¿Cómo siguió? ¿Ya mejor? Ya mejor, gracias a ¿Ya Dios. estable? Casi, casi. Casi, casi. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias, Volverla a ver por acá. gracias. Muy bien. ¿Tienes ya preguntas, Rodolfo? Sí, bueno, me gustaría, en la semana me preguntaron que, aparte fuera de Dios, ¿quién era Jesús o qué era Jesús? Fuera de Dios, o O sea, sea, ¿qué más es aparte de Dios? ¿O cómo? como que no me pedían la explicación de que qué era Jesús aparte de lo que había hecho. O sea, si Jesús era Dios, Ah, ¿y tú qué le contestaste? busqué y encontré algo que lo pudiera definir más en específico, Sí. porque aparte de contarle pues, de que era el Mesías, era el Hijo de Dios, que había venido a darnos la salvación, encontré en Colosenses 2:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ujú. Pero ¿cómo se lo pudiera explicar más a profundidad que él, o más Es coloquial? incrédulo la persona. Sí, Híjole. Pues es que no, por más datos que le des, no te va a entender, porque tiene puesto el velo, ¿ves? Entonces, la única manera de comprobar que Él es Dios es cuando Él entre al corazón y empieza a cambiar tu vida. Antes no lo puedes comprobar. Intelectualmente no te da. Lo puedes como medio creer, pero no te queda claro porque no se ve. El hombre quiere ver una prueba, pero puedes creer. No lo puedes demostrar, pero lo puedes creer. Es que esto es por fe. No por vista, no es por razonamiento, no es por comprobación. Sí lo puedes comprobar, pero hasta que te conviertes. Todos lo hemos empezado a comprobar una vez que te conviertes. Entonces, pues dale datos los que tú vayas adquiriendo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Tú le pones a tu buscador, eh, bueno, está difícil porque no te dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. Le dicen en un momento los fariseos, lo acusan. Tú siendo hombre te haces Dios.
Ahora, cuando tú dices hijo de Dios, tú eres, tú no eres tu papá, pero traes toda la información genética de tu papá, eres igual a tu papá de humano. Tu papá no es un caballo, tu papá no es una cebra, ¿sí? Entonces eres lo mismo que Dios, claro, eres una persona distinta, pero tienes la misma genética que tu papá, porque él te la transmitió. Pero en fin, mira, ¿cómo puedes empezar a darte argumentos? Y dice la palabra misma, dice, te vas a quedar como abismado, porque es por fe. Es que ese paso no te lo puedes brincar. Yo no te puedo demostrar que ese que está en el Calvario es Dios. Yo no te puedo demostrar que el que está caminando encima del agua es Dios. Yo no te puedo demostrar que el que levantó a Lázaro es Dios. Tú puedes creer que AMLO es una buena persona, es un buen político, pero no me lo puedes demostrar. O sea, tú crees lo que quieras. Oye, mañana estoy por allá, me voy a ir a Guadalajara, mañana llego en el vuelo de las 3 de la tarde por Volaris. Ahí me recoges y te recojo a las 3 ahí en el aeropuerto. Terminal 2. Es por fe. Hacemos muchas cosas por fe. Pero cuando se trata de Jesucristo, a ver, demuéstrame. Entonces, muchas veces esas preguntas traen en el fondo una incredulidad de la cual como que la persona dice, de aquí no me vas a mover, ¿eh? Esto es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Nada más estoy probando a ver cómo bajas el balón, ¿no? Pero ora por la persona y dile, pues vamos a sentarnos a escudriñar. ¿Quieres que te lo demuestre? Necesito que me des tiempo. Vamos a sentarnos, lo puedes llevar con puro Juan. En los capítulos de Juan busca, así en cada capítulo, te voy a demostrar, te voy a buscar un atributo de Jesucristo en cada capítulo. Son 22 capítulos. En el uno soy el verbo. En el 2 pues no me acuerdo cuál te presenta en el 2. En el 3 es el Hijo que Dios envió para salvar al mundo. En el 4 el agua viva. En el 5 el pan de vida. En el 6 la puerta. En el 7 el Cordero de Dios. Pum, así. Y vas a ver cómo la persona se va a ir por quién sabe por dónde. O sea, una buena respuesta con amor y con calma es decirle, pues yo te puedo dar el versículo donde dice yo soy Dios. Y quedas delante de lo mismo, de la fe. No tienes que creer, ya lo viste. Si no lo quieres creer, pues no lo crees. Y en conclusión, lo que le dije al final, después de todo, en Hebreos viene un versículo que dice, todo empieza por la fe. Exacto. En Hebreos 11, sí. Hebreos 11. Ujú. Así. Entonces sigue con él. Seguimos trabajando. Pero yo creo que esos son retos para ti. Para que digas, caray. Eso, a mí me gusta que te pongan esos retos porque te llevan a estudiar. Caray, no le supe responder. ¿Cómo que no? Pues te pones a estudiar. Y luego te va a preguntar otra cosa que tampoco sabes. Te pones a estudiar. Y así vamos haciendo nuestro archivo de los documentos y de verdades y de principios. Así es que, qué bueno, gracias a Dios. Rosaura, ¿tienes alguna duda? Pues siempre me ha confundido cuando Jehová dice que cegará sus ojos para que con los ojos no vean y con los oídos no oigan y se conviertan. Me causa así como Se conviertan con el corazón. y se conviertan con el corazón. Entonces como que me quedo así. Es porque sabe que muchos no van a creer, no Bueno, van a oír, no está hablando de eso, sino está diciendo que muchos viendo no van a creer, oyendo no van a creer, sino que Él va a hacer un trabajo en el corazón y en un momento dado el Espíritu Santo va a hablar a ese corazón y los va a convencer.
aunque hay muchos que nunca van a hacer, siempre van a sacar argumentos, dice un versículo, levantando argumentos que les privan del privilegio de que la luz les resplandezca en su corazón. Y Dios permite a Satanás que también ciegue el pensamiento de ellos. Cuando, o sea, Satanás finalmente es un siervo de Dios, querámoslo o no. Y cuando Dios permite que Satanás se mueva en la vida de una persona, es porque Dios está calculando que eso que hace Satanás lo va a llevar a convencerlos. O sea, Dios lo va a usar a Satanás mismo. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, por ejemplo, si te vas a Romanos 1, donde dice que Dios los entregó a una mente reprobada para que se echaran varón con varón y mujer con mujer, o sea, Dios los entrega ya, dice, ok, ya no voy a poner mi cobertura, ya no voy a estar luchando contigo, ya te voy a dejar en manos de lo que tú quieres encontrarte, ni modo, ya te hablé lo suficiente, ya te di suficiente evidencia, entonces, lo que quieres es eso, ok, lo vas a tener, ¿qué es lo que va a pasar con el anticristo? Entonces, cuando Satanás entenebrece la mente de las personas es porque ya no hay salida, ya no, Ok, atácalo. por más que le hables, ya Ok, está en tus manos ya, ni modo, ya no puedo hacer nada. No es que atácalo, sino quito mi cobertura, porque Dios constantemente dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando Él dice te prolongué, es Dios metiendo su mano, metiendo su mano, metiendo su mano, porque el diablo nos quiere destruir. Si Dios no metiera su mano, ninguno estaríamos aquí. El diablo nos declaró la guerra a todo el ser humano, porque no le puede hacer nada a Dios, pero a su creación sí, tropezarlos para que se vayan al infierno y decirle, ya ves, mira, todo lo que hiciste no sirvió nada, yo pude más que tú. Pero cuando el hombre ya rechaza, entonces queda en manos ya de la maldad. Pues sí, tristemente ya no quieres, Judas ya no quieres. Entonces el diablo le dijo, pues ahórcate, ok. Ya Jesús ya había hecho todo, todavía en el último momento con un beso me entregas al Hijo del Hombre. Ya no había nada que hacer. O sea, la misericordia y la verdad y el amor son inteligentes. Cuando ya no quieres, ya no hay nada que hacer. Pero esto quiere decir que Dios ya hizo todo. Todo, como no podemos ni imaginar. Nosotros somos testigos con la gente que le hemos testificado años y años. Que no. Y somos testigos de que a unos con años y años, que han dicho no, de repente, como un amigo mío, oye, ¿cómo se conoce a Jesús? Entonces Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que te da la ubicación. Dios no quiere, no es que esté ya mejor que se vaya al infierno, no. Ya pagó, ya murió por ellos, nos ama. ¿Sí? ¿Ya, Carlos? Sí. Perdón, Rosalba. ¿A qué se refiere el número de hombre 666? Se refiere a que va a haber una trilogía, es que el diablo es un imitador y también es un engañador. A través del engaño, a través de la imitación va a engañar. La trilogía va a ser el falso profeta, el anticristo y el diablo mismo, unido con el hombre. O sea, el diablo ha encontrado un super socio, que es el hombre. El mundo está como está porque el hombre le ha dado más credibilidad al diablo que a Dios. El diablo les presenta cualquier barbaridad y se la compran. Viene Dios y a ver,
demuéstrame que es Dios y quién escribió la Biblia y Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces habla de esta trilogía, como la trilogía que tiene Dios. El diablo imita, imita, imita. Le dicen Mr. Xerox. ¿Se acuerdan de las máquinas Xerox? No sé si todavía existan. Lalo, ¿todavía existen? ¿Todavía existen, Rafa? Ah, en el negocio tiene una. Él nada más copia, él no tiene que inventar nada, ya todo lo hizo Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Perdón, ahora sí, ¿está bien, Sí, gracias. Carlos? Aquí, a ver si me puedes apoyar, dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Exacto. Vamos a pensar en la persona que le dijo, que le trata, que le preguntó a Rodolfo, ¿no? Y él le aprieta dándole testimonio y diciéndole que Cristo cambió su vida y que Cristo es Dios, que etcétera. Le lo demuestra, que no se puede demostrar más que creer. Y acaba el cuate ya para allá, harto, le dice, estás loco. O sea, para el cuate está loco, él. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si estoy loco, Dios sabe que no estoy loco. ¿Sí? La locura es la locura del Evangelio, la locura de haber nacido de nuevo. Pero si estoy cuerdo es para vosotros, estoy cuerdo es para que me oigas y te conviertas. Es lo que está diciéndole Pablo. No estoy loco, porque Dios sabe que no estoy loco, pero si no estoy loco es para que tú entiendas que te estoy dando testimonio y te tienes que arrepentir y convertir. Sí, es lo que le está diciendo. ¿Puedo comentar algo? ¿Sí? Una vez viendo una caricatura, no me acuerdo qué personaje era, pero alguien iba persiguiendo a otro personaje. Y empezó a brincar y se empezó a reproducir muchas imágenes de él. Y estaban todas así brincando. Entonces el que lo venía a atrapar, pues ya no sabía cuál de ¿Cuál era todos cuál? era el verdadero. Y esa era una estrategia para engañar. Y me acordé por lo que dices que el diablo hace muchas copias para confundirnos. Tiene 6,000 años engañando al hombre. Perdón que estaba Franco ahí levantando la mano, doctor. Franco, No duda, en Isaías 66:2 llevo, este es parte de un círculo que se tiene uno que aprender de memoria, pero lo voy a leer. si quieres lo leo para que se oiga, si no te van a oír. ¿Lo leo yo? ¿Ya lo tengo? 62. Mi mano, 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es la pregunta? Quisiera yo que hicieras una ampliación del B. ¿Cómo es que Dios ve a esas personas que dice que Es pobre y humilde. que es pobre y humilde de espíritu? ¿Sabe cómo Dios ve a esas personas en la humanidad? Primero hay que definir qué es un pobre de espíritu, ¿no? Bueno, también, ¿qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es aquel que reconoce que él no tiene nada para agradar a Dios, ni para alcanzar la salvación, ni la eternidad, ni estar bien con Dios. No tiene nada. Se mete las manos a la bolsa, ve el corazón y dice, no, pues no traigo nada con qué agradar a Dios. Soy carnal, vendido al pecado, porque hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Ese es alguien pobre. Entonces, cuando Dios te puede enriquecer. Pero malo cuando no, es que sabemos que vienes de Dios como maestro. Estás rico según tú ya conoces y empiezas a sacar la historia y lo que tú quieras. No puedes hacer nada con la persona porque ya tiene todo según él, como un rico. ¿Qué le das ahorita a Slim? Oye, es que le quiero llevar un regalo a Slim, porque es su cumpleaños. Pues, no lleva el evangelio, que es lo que no tiene.
Entonces, a mí sí me llama la atención eso. que Esas personas, Dios las ve, ¿no? Y con su palabra se enriquecen en su Exactamente, cuando vida. creen. La otra parte dice, y que tiembla mi palabra. Que tiembla mi palabra quiere decir que, oye, Dios dijo que hay un infierno, pues me pongo a temblar. Me dice que no hay paz para los que no me conocen, pues me pongo a temblar. Sí, que hay una ley de la siembra y la cosecha. Ah, pues entonces me voy a poner a tener cuidado de lo que siembro. O sea, de lo que dice Dios yo lo creo y esto me lleva a no hacerlo porque le creo a la palabra. Tiemblo de transgredir la ley de Dios. Claro que eso primero tienes que volver a nacer porque antes te pitorreas y poco a poco vas verificando que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? ¿Puedo comentar algo? Estaba leyendo el libro de Números y leí el pasaje donde Balaam quiere, Maldecir al pueblo. Balak quiere que Balaam maldiga al pueblo de Israel que viene hacia ellos. Y Balaam era pagano. Y pero él dice, lo voy a consultar con Jehová. Entonces, Jehová le dice, ve, hay ahí como algo que Dios no estaba bien con Balaam, No, pero Balaam con Dios. sí, perdón, pero me llama la atención, es que a veces como que queremos entender la historia así como muy matemática. Todo el mundo era pagano, solo Israel traía el conocimiento de Dios, traía la ley de Dios y era el portador de Dios. Y viene en la historia avanzando. Pero Balaam no era de Israel, era pagano y vivía en cultura pagana. ¿Cómo es que él ya conocía de Dios? No, lo que pasa es que él es un engañador y Dios lo usa. Dios está usando a Balaam para darnos una lección a nosotros. Porque Balaam le dice, antes de contestarle a Balac, le dice, voy a consultar con Sí, y Jehová. va y consulta y Dios le responde, aunque sea incrédulo, porque tiene una lección para Balac. Dios está buscando tanto a Balaam como a Balac y a la gente que está alrededor de Balac. Y también para darnos una lección. Aguas con los falsos profetas, ¿no? Aguas con la gente que dice que me conoce. Entonces Dios es soberano y puede contestarle a quien Él quiera para hacer su obra. Sí, Claro que su obra es extraña y su operación, dice Isaías, también es extraña. Ajá. A ver, el doctor quería comentar algo. Ah, sí, de hecho, yo leí en los Hechos 2, 44 y 45 que dice, Sí. todos los habían, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Uh-huh. Entonces, en nuestro gobierno, en nuestro actual gobierno, creo yo que están intentando también redistribuir la riqueza de los que lo tienen todo a los que no tienen nada. O sea, en este caso se habla de Es una puro pirámide. cuento. ¿Está claro? Así, ¿no? Ya lo dijo el periodiquero que te he contado. Políticos, mendigos. ¿Tú les crees? Yo no les creo nada a ninguno. Sí, Ni porque los rusos, ni programas, los americanos, programas ni sociales sí mexicanos, están, ni guatemaltecos, ni marroquíes. Desde que están en la política es que están corrompidos. Para estar ahí y sobrevivir tienes que ser corrompido, si no, no sobrevives, te echan para afuera. Que hay unos más malos que otros, sí, pero es que el hombre usa así la palabra y principios como este para darnos a tole con el dedo. Y los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, ¿o no? antes sí. No, y ahora también. Porque ahorita hay muchos programas que sí son reales, o sea, no Sí, son inventados, no sí, son pero te aseguro, sí, porque tienen que hacer cosas para ganar puntos, porque no es tan fácil el engaño.
pero detrás hay un engaño. Pero tienen que taparle el ojo al macho, vamos. Porque si no, pues, ¿por qué el PRI ya no está? Pues porque de plano el cuate sí. Entonces ahora me quiero mantener el poder, bueno, sí tengo que dar algunos resultados y hacer ciertos programas, pero en el fondo no hay más que codicia y avaricia de los políticos, para mi gusto. Que puede haber uno que otro honesto, qué padre que lo haya y que Dios lo guarde porque está en medio de lobos, ¿no? Pero para mí, que lo dijo el periodiquero, políticos mendigos, o sea, son bravos todos. A ti te gusta la política y a veces te gusta como, híjole, quisieras que hubiera buenos, porque algunos son tus amigos, pero finalmente hay mucha codicia en eso, que dice que les gusta servir, no es cierto. Si el creyente se convierte y no quiere servir, nos gusta servirnos, sí. Yo creo que el botín cada vez es más grande. Entonces, entre más grande es el botín, más codicia hay y pues más mentiras hay que echar porque cada vez hay más información y hay que ser más sagaces para taparle el ojo al macho. Y es que la política, su especialidad es el disfraz. Las palabras bonitas están ahí, o sea, así ganan a la gente hablando. Bueno, no nos vamos a meter a hablar de política porque ni somos políticos y todos tenemos evidencia, todos desde que nacimos, de cómo son los políticos, entonces ni los vamos a defender, ni los vamos a atacar, porque ya solitos se atacan entre ellos, solitos se ponen la soga al cuello. ¿Se la creen? Es asunto de ellos. Dios los está buscando, Dios los ama y Dios ha permitido que estén como autoridad. Dice que la autoridad está puesta para hacer justicia al malo. Y si alguien quiere que no le caiga la justicia, dice, pues haga lo correcto. No tiene problemas con la justicia. Yo desde que me convertí no he tenido problemas con la justicia. Cuando no me había convertido, pues sí, tenía pánico a la justicia. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, o en todo caso, ¿la Biblia es comunista, socialista o capitalista? Es cristocéntrica. No es ninguna de esas. Esas son corrientes humanas y Dios está fuera de eso. El hombre usa lo que le conviene para, acuérdate un principio, el hombre busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el ismo de Tehuantepec. Yo pienso que lo que dice Jesucristo al César, lo que es del César. Claro, esa es otra postura, ya hablando de que a quién hay que obedecer. Pero su pregunta es específica. Sí. ¿Hay algún sistema que Dios avale? Ninguno. Tan vino a decirles que estaban mal que lo crucificaron. Punto. Tengo una duda yo. Sí. ¿Por qué Estados Unidos usa la Biblia cuando en un jurado van a que digan la verdad? Porque un tiempo Estados Unidos realmente creía en la Biblia y gracias a Dios por Estados Unidos que ha sido el pueblo que más ha evangelizado en el mundo. Después de los judíos cuando tenían ahí sus destellos. Pero como nación, Estados Unidos ha sido evangelista número 1. ¿Eh? Bueno, no hay que meternos en rollos, pero es que ellos creyeron, entonces, ya ahorita yo creo que ya es puro rollo, pero hubo un tiempo en que era real, Cristo era el centro de Estados Unidos y por eso prosperó. Todos los países que han honrado y basados en la Biblia han prosperado. Inglaterra algún tiempo también lo fue. Suiza lo fue. Estados Unidos lo ha sido. Rusia en un momento dado también, aunque parezca que no. Cuando una nación ha honrado la palabra, han prosperado. Los que no la han honrado, pues están, como saben.
Se nos acabó el tiempo. Guárdenla para dentro de 8 días. Qué bueno que están por acá, Betty, familia. Diego, ¿ya cuántos años tienes, Diego? 14. Órale. Empezó a venir de cuántos, hace 6. Ok. Bueno, vamos a orar. Dios, te queremos dar gracias por esta mañana y este tiempo en que te haces presente para enseñarnos, hablar a nuestro corazón y convencernos de lo que nos tienes que convencer y aclararnos cosas grandes y ocultas que no conocemos o no entendemos. Y hoy en especial, pues te pedimos que ensanches nuestro corazón para que esta lección que hemos venido escuchando, que la quieres volver a refrescar y apuntalar aún más para que no se nos olvide, la creamos y te pidamos ser lo que nos vas a decir. Derrama tu gracia, Señor, haz que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y poder. Guarda a los que por la razón que sea no pudieron venir o que están conectándose allá en internet también. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos de escuchar tu voz, de entender tus principios y las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo, para tu gloria, Señor. Amén. Una disculpa que no estuve la semana pasada, pero me llevó Dios a bautizar a unas discípulas que hacía muchos años que estaban luchando, queriéndose bautizar, y por una cosa y por otra no se podía. Luego ponernos de acuerdo es difícil con la actividad que trae todo el mundo. Se armó y pues esa es la única fecha. Y gracias a Dios iban 3 personas, bueno, 2 personas que parecía que eran salvas, y ahí Dios de repente se me prendieron focos rojos y las llevé a orar porque se iban a bautizar sin ser salvas. Entonces Dios ahí nos hizo entender. Y hubo un colado de última hora, un hermano de la dueña de la casa donde eran los bautizos, que el cuate, a sabiendas de que íbamos a hablar va a ser un bautizo y vamos a estar hablando de Dios, quiso, con una vida muy destruida, muy afectado, quiso ir y también Dios lo convenció. Y se convirtió y se bautizó de una vez también. Así es que estuvo buena la cosecha, aparte del gozo que es ver la gente que le ha creído a Dios y que quiere ir más a fondo, y por eso se bautiza, ¿no? Porque quiere dar testimonio, que quiere que le quede claro qué es lo que sigue después de recibir a Cristo. Bueno, ¿se acuerdan que hace 15 días, estamos viendo esta parte donde Dios habla de que Él es el grano de trigo? ¿Ok? Todavía hay más tela de donde cortar, hay más fruto que cortar para degustarlo. Entonces, vamos a continuar con este concepto, esta verdad preciosa del grano de trigo. El Evangelio nos confirma que el Antiguo Testamento se predicaba en todas partes del mundo antiguo. Y cuando se empieza a escuchar el testimonio de Jesucristo durante los 3 años de su ministerio público allá en Israel, más los 30 años previos, y se van escuchando tantos y tantos detalles que pues la gente va comentando de boca en boca, porque recuerden que vimos que la venida de Cristo era muy esperada. Desde Eva, cuando tiene a Abel, a Caín, perdón, que es mayor, desde que tiene Caín, Eva cree que ahí viene el Mesías ya. O sea, desde entonces la espera del Mesías siempre ha estado en espera. Claro que llegó un momento en que esa espera como que se enfrió, pero luego
volvió a ir en aumento porque Dios lo estaba promoviendo y por eso ya manda a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista va a ser el que va a abrir el camino, el que va a anunciar el camino para el Mesías, pero en el mundo entero ya hay una perspectiva, como ahorita hay una perspectiva del arrebatamiento, ya en todo el mundo. No sé si se han metido a ver alguna vez algún documental o le ponen al Google arrebatamiento y no te salen 3, 4 sitios, ya salen un chorro. Ya hay esta perspectiva, este anhelo y este entendimiento, información de que Jesucristo puede estar viniendo ya por segunda vez. Así era acerca de la venida de Cristo, había toda una expectativa. ¿Se acuerdan que Simeón, aquel que tuvo a Jesús en sus brazos, dice, ya me puedo morir en paz? Así era la expectativa, ¿sí? Ahora, el que, por decirlo así, culmina con esta expectativa y ya les dice, ¿saben qué? Ya no especulen, ya está aquí. Es el último profeta, Juan el Bautista. Entonces, todo este conjunto crea un enorme impacto entre toda la comunidad judía de la antigüedad. Y no solamente entre la comunidad judía, sino en el mundo no judío, también crea un enorme impacto. Y muchos, como la mayoría de nosotros, echando mano de la honestidad, hicieron a un lado la necedad y volvieron a nacer. Ahora, hay que tener en cuenta que mucha gente se convertía en las fronteras, es decir, afuera de Israel, como esos griegos de los que hablamos hace 15 días. Y es que hay momentos en que Dios realmente se acerca a hablarnos a nuestra vida y nosotros no siempre tenemos la disposición ni tenemos la actitud correcta para oír. Por eso no en vano, el primer mandamiento, estrictamente hablando, antes de que Dios dé los 10 mandamientos, ahí en el capítulo 33 de Éxodo, antes de que empiece a darlo, lo primero que dice es, oye. Entonces a veces no tenemos la actitud, la disposición de oír. En este caso te estoy hablando del momento en que Jesús te llama con algo bien claro, con un concepto y un propósito bien definido. Te llama para que tú y yo le dejemos trabajar, para que te comprometas y te des la oportunidad de ver a Dios llevando a cabo ese proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Si somos llamados, es que estamos de alguna manera contemplados en esta propuesta. Estoy exponiendo la palabra de Dios, pero a veces me da la impresión de que no hemos respondido a este llamado. Sí, aquí estás, pero hay veces que no veo el fruto claro de que están respondiendo a este llamado. Así es que quiero confirmarlo como tal. Creo que cuando llegamos a un pasaje como este, es imposible que podamos seguir igual. Es decir, si lo tenías claro o no lo tenías claro, lo importante es que ahora, con toda claridad, Dios te está llamando a servir. Hay momentos en que con la exposición, con el mensaje, con la enseñanza, Dios no solamente tiene el propósito de satisfacer nuestros oídos, nuestro intelecto o nuestra comezón de oír, sino realmente Jesús tiene como meta mover tu corazón, mover mi corazón. ¿A qué? A responder a este llamado de servir. Si ya respondiste a este llamado, Dios hoy te está exhortando a que te afirmes en Él todos los días de tu vida hasta que nos vayamos.
la palabra que escuchamos a través de este capítulo no es una lección más, sino es algo que en donde Dios está apelando de forma personal a tu vida y a mi vida. Y nos está invitando a comprometernos. Comprometernos. No nomás escuchar. A comprometernos a servirle. Desde luego que en este compromiso, simplemente Dios quiere que pongas tu vida en sus manos y Él se va a encargar de hacer lo demás, por increíble que te suene. Tú dile, Dios, aquí está mi vida, la pongo en tus manos, si quiero servir. No sé cómo, me siento inepto, me siento muy limitado, pero la buena noticia es que Él lo va a hacer. Y Él va a empezar a trabajar en tu corazón. Él va a mover todas las circunstancias para que no solamente respondas al llamado de servirle, sino Él mismo puede empezar a trabajar en tu preparación, en tu ministerio. Ahora, no para que seas un pastor como soy yo, aunque en realidad yo no me siento un pastor, porque a veces la gente te pregunta, bueno, ¿qué eres? Como me decía esta persona que se convirtió, bueno, ¿qué eres? En realidad no me considero tanto un pastor como realmente un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad, para mí, lo que es más importante es ser considerado un creyente que obedece, un creyente que sigue lo que Dios le está marcando. Esto es lo que es un discípulo. Para mí eso es lo más importante. Más que me llamen pastor, me gustaría que me llamaran, oye, qué buena onda que eres fiel, que eres un discípulo de Jesús. Porque si el título discípulo, pues suena así como wow, ¿verdad? Pero un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Por eso le dijo a Mateo, sígueme. A Andrés, sígueme. A Zaqueo, sígueme, etcétera. A todos les decía, sígueme. Un discípulo es alguien que ha sido llamado ¿a qué? A testificar del milagro que Dios ha hecho en su vida. De ese milagro con el que todos tenemos que ver, que es la cruz del Calvario. He estado preparando de alguna manera la lectura de un versículo muy especial. Romanos 1.8. Si quieren, búsquenlo. Ahorita vamos a retomar lo demás. Pero Romanos 1.8 tiene mucho que decirnos. Y me gozo en ello. Es así específico para ustedes, los que están en la predicación de la casa de Rufina y Franco, de Franco y Rufina. Romanos 1.8. Correcto, lo leo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es curioso, donde yo voy, oye, ¿cómo está Cuernavaca? ¿Cómo están los de Cuernavaca? ¿Sí? No crean que son tan desconocidos. Las veces que me preguntan, que me encuentro con gente, no hay gente que no me pregunta, ¿y cómo está Cuernavaca? Entonces, y vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿ok? Este versículo, el apóstol Pablo lo está dirigiendo a una iglesia que se formó de manera maravillosa sin la intervención de los conocidos fundadores, los apóstoles, que ves al principio ahí en Hechos. No sabemos quiénes hayan sido las personas que fundaron la iglesia de Roma. Lo que sí sabemos es que la iglesia de Roma tenía enormes retos y necesidades cuando el apóstol Pablo les manda esta carta a la iglesia de Roma. Y es que Dios le dio la oportunidad a Pablo de estar en Roma.
no como Pablo hubiera querido o planeado, sino él estuvo preso en una casa, en una prisión domiciliaria durante 2 años. Se dice fácil, pero estaba preso, o sea, aunque estaba en una casa, si no estaba ahí en una cárcel normal, pero preso es preso. Pero lo increíble, lo maravilloso es que preso Pablo en una casa y como preso del emperador, tuvo ciertas concesiones y una de las concesiones fue que viviera en una casa alquilada ahí en Roma. Así que el apóstol Pablo tenía ahí en esa casa alquilada la oportunidad de testificarle a los soldados. ¿Cómo que a los soldados? Sí, le pusieron una guardia que constaba de 4 soldados que le cambiaban 4 horas. Entonces todo el día tenía soldados ahí afuera de su casa o en su casa, no sé dónde, ¿verdad? Pero dijo, ya entendí, yo quiero seguir sirviendo, pues Dios me está trayendo gente aquí, y los soldados ya me imagino algunos, no, yo ya no quiero que me manden con Pablo, me va a empezar a hablar de Jesucristo, y yo no, a mí que me le manden a lavar los baños, pero que no me pongan con Pablo, porque se me viene encima. Entonces, en el transcurso del día le cambiaban esta guardia y entonces él constantemente estaba viendo nuevos soldados. Todos estos soldados eran soldados de alto rango. No era cualquier soldado, era lo que se llamaba la guardia pretoriana, que era la guardia responsable de la seguridad del apóstol Pablo. Y estos soldados se empezaron a convertir, empezaron a creer y empezaron a preguntarle cosas más específicas a Pablo, hasta que un día le abrieron la puerta del corazón a Dios y volvieron a nacer. Y estos soldados empezaron, después de que se convirtieron, también a hablar de Cristo. Ahora sí que Dios no da paso sin guaracha. Siempre cuando encuentra una persona que está dispuesta y disponible, Dios va a tratar de hablarle a todo ser humano. Entonces, por esto, el mensaje llegó a la familia del emperador romano Nerón, que ya todos saben, a los perros más bravos les ponen Nerón, no es de balde, ¿sí? Entonces, llegó el mensaje hasta Nerón y miembros de la familia del emperador Nerón volvieron a nacer y hoy están en el cielo. Oye, ¿por qué dices esto? Es que tú nunca sabes lo que un testimonio está haciendo o va a hacer. Tú no sabes. Hay veces que la gente no te va a decir nada, pero cuando se van a sus casas, cuando están en sus trabajos, Dios, el Espíritu Santo, se encarga de hablarles, de confirmarles lo que tú les dijiste y lo que con tu vida están confirmando. Así es que nunca sabes lo que un testimonio va a hacer. Como no sabemos quiénes fueron los que formaron la iglesia de Roma, porque no fueron ni Felipe, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni ninguno de los conocidos líderes que fueron fundando grupos cristianos por todo el mundo antiguo. Entonces, todavía más, este capítulo del Evangelio de Juan lo vamos a entender mejor. Esta lección que estamos viendo no es una lección más, como ninguna otra parte de la Biblia es tan a más porque sí, pero esta lección es singular. Vamos a leer con mucha atención, ya lo hemos visto, ya lo analizamos, ya lo comentamos, pero vamos a tratar de dejar que Dios hable a nuestro corazón. Ahora sí, como preguntó Franco, declárate pobre, pobres que no le has entendido, que todavía no lo cachas, para que Dios te pueda llenar, para que Dios te pueda alumbrar, ¿ok?
Vamos a Juan 12, del 20 al 26. Bienvenido, Señor. Qué bueno que vino papá y abuelo de luz. Bienvenido. Qué bueno que vino. Óigale, voy a leerlo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí tal vez te salte una pregunta: oye, ¿por qué tuvo que ir Felipe con Andrés? Lo que pasa es que como estos griegos no eran judíos, Felipe no estaba muy seguro de qué iba a pasar con la reacción, especialmente de los líderes judíos, a la hora en que nuestro Señor Jesucristo atendiera a estos gentiles que, aunque tenían una fe realmente en Dios, en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios de Israel, y puedo decir que eran hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham, de acuerdo a la Biblia, no son los que pertenecen a la raza de Israel, son los que han creído en la fe de Abraham. Esos son los hijos de Dios. Así que yo en este sentido soy hijo de Abraham, como tú también, si ya volviste a nacer. ¿Por qué? Porque tengo la misma fe que tenía Abraham. Él, Abraham, creía en el Mesías. Yo creo en el Mesías. Abraham volvió a nacer. Yo, tú, hemos vuelto a nacer. Abraham fue llamado por Dios para empezar una relación personal con él, al igual que tú. Al igual que él, todos los que hemos respondido a este llamado tenemos esta misma fe. Por eso dice en las cartas del Nuevo Testamento que no son hijos de Abraham los que realmente tienen sangre judía en sus venas, sino los hijos de Abraham son los que han decidido creer. Aquí les recuerdo lo que ya comentamos hace 15 días y hace 20 tantos días. Siempre hay alguien que nos va a ayudar a entender su palabra. Esto siempre va a existir. La Biblia dice que para que tú seas un creyente, tú tienes que volver a nacer. Pero Mateo 28:19 también dice: id y haced discípulos. Los creyentes nacen, los discípulos se hacen. Es completamente diferente. Así que todo el que quiere ser discípulo de Jesús y servirlo, tendrá que experimentar ese maravilloso trabajo que los discípulos verdaderos están dispuestos a hacer. ¿Para qué? Para formar en nosotros esa nueva vida, enseñándonos las verdades, la doctrina, enseñarnos cómo seguir a Cristo, cómo entender la palabra, cómo descansar en Dios. Todo lo que un discípulo va aprendiendo y después aprende a compartir, lo replica. Bueno, llegaron los griegos.
llegan los griegos con los discípulos y le dicen, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se lo dice a Andrés. Andrés finalmente, junto con Felipe, lleva a estos griegos con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el momento en que Jesús realmente saca lo que aquí conocemos hoy como un contrato de trabajo. ¿Cómo? Ahorita van a entender. Porque estos hombres que estaban buscando a Jesucristo, lo estaban buscando porque habían creído en Él, pero querían conocer más en quién habían creído. Y a la hora en que Jesús, en cierta manera, les responde, nunca estos griegos se imaginaron que lo que Jesús les iba a plantear era la posibilidad de ser útiles en las manos de Dios. Es decir, fueron invitados a servir y ellos nunca se esperaron esto. Ellos estaban buscando a Jesús porque habían vuelto a nacer. Pero entonces Jesús aprovechó y les dijo, les tengo otra buena nueva. Quiero que trabajen para mí. Síganme. Les tengo una super chamba. La chamba más gloriosa que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ok. Debes saber que Dios ha hecho varios contratos, que Dios le llama en la Biblia pactos. La palabra pacto, ¿qué significa? Significa partir. ¿Por qué? Cuando hacemos un pacto, uno se compromete a una cosa y el otro a otra. Los pactos de Dios son muy especiales, porque en los pactos de Dios, el que se compromete con el que pacta con Dios es Dios mismo. Sí, Él solamente necesita que tú estés de acuerdo en que Él haga lo que tiene que hacer. Los pactos en la antigüedad eran muy especiales. Hoy, por ejemplo, tenemos las impresoras, los correos, los notarios, muchas herramientas tenemos. ¿Para qué? Para dar de alguna manera testimonio de nuestros actos o fe de nuestras acciones, que no nos imaginamos cómo eran en la antigüedad porque ya nos quedó muy lejos. Pero en la antigüedad, por ejemplo, cuando una persona vendía una propiedad, llamaba a 10 testigos y se buscaba a personas mayores y a personas jóvenes. Aquí quiero hacer un paréntesis. Aparentemente estoy dando datos que puedes decir, bueno, ¿y a mí qué? Háblame, ¿por qué me estás hablando de esto? Ahora que fui a los bautizos, la persona que fue de colado, es un cuate que pues, ya tenía 60 y tantos años, le giraba duro la canica y muy inquieto. Entonces me hizo preguntas muy específicas que yo ya tengo en mi disco duro por las predicaciones y el discipulado y la lectura. Entonces, a lo mejor ahorita tú dices, hijo, ese dato para mí está muy inútil, Memo, no sabes. Un día te dicen, a ver, ¿qué era un pacto? No vas a saber qué decirle. Pues es un pacto, ¿no? El hermano del pato, no. Entonces, por eso te estoy dando estos datos y nunca sabemos los datos que nos da Dios, porque Dios, como dije al principio, no da paso sin guarache, ¿ok? Él te está enseñando cosas que te van a servir, que si no te sirven hoy, tal vez te van a servir quién sabe cuándo. Yo estaba admirado de los datos. Luego le decía a la amiga que me invitó, le decía, qué maravilla es la palabra y el discipulado y las predicaciones. Metes información que pues, tú en el momento ni entiendes y de repente ahí está en tu disco duro y el espíritu, pum, le aprieta la tecla correcta y le das. Y entonces, ¿qué pasa con la persona que te oye? Entonces sí te oye, porque no eres un neófito. Bueno, ¿por qué llamaban a 10 testigos y se buscaba a personas mayores y a personas jóvenes? Una pregunta que puedes hacer es ¿por qué llamaban a este tipo de gente?
Porque tú necesitas testigos que dieran fe de que realmente el vendedor que te está vendiendo el terreno fulano era el verdadero dueño. Y la gente mayor sabía simplemente por testimonio quién era el propietario de un terreno. Y los testigos jóvenes también servían para que con el paso del tiempo siempre se pudiera dar fe del propietario. Porque ya sabes, mi papá tenía un amigo que decía, que nos contaba mi papá que un día vendió terrenos adentro del mar. Hay unos muy hábiles. Bueno, esto era una manera de cómo se hacían las cosas en la antigüedad. Cuando apareció la escritura, por ejemplo, el pergamino y todo este tipo de cosas junto con el pergamino, se empezó a guardar la información en pergaminos y se daba mediante ellos forma a las cosas que sucedían. No, pues que me vendió, mira, aquí está el pergamino que me vendió el terreno y estaban los testigos, fulano, perengano, etcétera. Ok. Pero también había actos públicos delante de toda la gente, de donde viene nuestra palabra pacto. Bueno, en los pactos que hacían en Israel eran muy especiales. Se partían animales. Se tomaba preferentemente un cordero o un carnero. El animal se mataba, se partía por la mitad el animal y entonces delante de toda la comunidad, especialmente las personas importantes que siempre se sentaban a las puertas de las ciudades, ahí ellos pasaban en medio de los animales. O sea, vamos a imaginarnos, partimos un cordero, una mitad de un lado, otra mitad de otro lado, un pasillo en medio, y todos pasábamos para dar testimonio de que se había hecho ese pacto. ¿Ok? Ahorita van a entender por qué, hacia dónde voy. Porque dice, qué rara, ¿por dónde está yendo la predicación, no? Bueno, partían, entonces de esta manera se comprometían, es decir, partían el animal y la persona aceptaba las condiciones del pacto. ¿Ok? Es decir, como si dijera, me comprometo a tal cosa. Y entonces pasaba la persona y regresaba confirmando su parte. Lo mismo tenía que hacer el pactante o el otro contratante. Esta era una manera como se hacían antes los contratos en la antigüedad, como dije. Cuando Dios llama a Abraham, aquí sí enfóquense porque todos han leído este pasaje. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que va a hacer un pacto con él. Porque Abraham es el padre de la fe y ese pacto Dios lo toma muy en serio y lo sigue teniendo en su mente Dios, y por eso van a entrar los 144,000 en la tribulación, y por eso se van a convertir todos los judíos al último de la tribulación, por el pacto que Dios hizo. Por eso es tan importante que les diera estos datos de qué está haciendo Dios cuando estás pactando con Abraham. Todos ubican el pasaje. ¿Quién no lo ubica? Si no lo ubican, se los recomiendo que hoy después vayan y lo vean, el pasaje donde Dios hace su pacto con Abraham. Ok. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que va a hacer un pacto con él. Y entonces Abraham está impaciente. No entiende por qué se retarda Dios. Se está haciendo de noche. Y Abraham tiene que estar espantando las aves de rapiña que quieren comerse el cordero que partió, lo que partió Abraham. Como ya huele, pues las aves de rapiña luego se dan cuenta. Entonces está impaciente porque ya se cansó de estar espantando a las aves. Ok. Y finalmente cae la oscuridad en aquel lugar donde está Abraham. Está Abraham esperando el momento en que Dios se acerque a pactar con él y parece que Dios tarda. Y la sorpresa para Abraham es que en lugar de que Abraham tenga que hacer algo, acuérdense que para los hombres tenía que pasar los dos pactantes, el contratante y el contratado.
¿no? ¿Ok? Entonces Abraham no le ve que Dios no le pide que pase él por el medio de los animales. Es Dios el que se está paseando en medio de los animales. ¿Por qué figura usó Dios? Una antorcha que se pasaba. Ubicas bien el pasaje, ¿verdad? Se pasaba una antorcha. Entonces, pues Abraham no entendía, él nunca había oído él no había entendido que el que se está comprometiendo en el pacto es Dios y que no está comprometiendo a Abraham. Por eso se pasea él por medio de la antorcha. La antorcha flotaba y pasaba por el medio de los animales. La antorcha regresaba y la antorcha volvía a pasar. Y de esta forma, Abraham de repente descubrió que la persona que se comprometió con Dios para cumplir todo en Abraham fue Dios mismo. Que Abraham solamente tenía que permitir que Dios lo llevara a cabo. Porque te digo, ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando tú aceptas a Cristo, Dios no te dijo, tienes que cambiar, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que echarle ganas. No, Dios no te dijo eso. Dios nada más te dijo arrepiéntete y abre la puerta. Es más, ninguno estaríamos aquí. Estaríamos en el mundo sufriendo porque no podemos. Luchamos y no avanzamos. En cambio, estamos aquí porque somos testigos de la gracia que Dios derramó en nuestras vidas, de la manera como Él pactó con nosotros. Y Dios se encargó de hacer todo en nosotros y sigue haciendo la obra en nosotros. Él es el que está cumpliendo todos los términos del pacto. Él está cumpliendo en nosotros y nosotros solo tuvimos que aceptarlo. Solo tenemos que exponernos a su palabra, solo tenemos que avanzar por la fe y decir, Dios, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y creerle a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, Él se compromete aún más profundamente en este pacto. Dios está absolutamente comprometido contigo. ¿Desde cuándo? Desde el día en que lo aceptaste en tu corazón. Desde ese día eres una nueva criatura. Ese día fuiste creado como una nueva persona. Desde ese día tienes una naturaleza nueva y una relación con Dios. Pero a medida que tú crees, a medida que obedeces, Dios se va comprometiendo, va amplificando, va haciendo más en nuestras vidas y va derramando gracia, una gracia que va en aumento para que cada día tú seas más útil en sus manos. Entonces, repito, no tiene que ver con nosotros. No vais a pensar que Dios sigue trabajando en tu vida porque has sido increíble, porque te has portado de maravilla estos años desde que te convertiste. No, es simplemente que le has dejado trabajar y ha derramado mayor gracia en tu vida. Y por eso participas de una manera más profunda. Realmente, el amor de Dios empieza a crecer en tu corazón. Ya no es nada más amar al que no conoce a nuestro Señor Jesucristo para hablarle de Él, porque Dios me lo pide. Dios me pide que transmita las buenas nuevas, que haga con mi prójimo lo que hicieron conmigo. Tú imagínate que la persona que te habló no te hubiera hablado. Seguirías incrédulo. Tal vez hubieras muerto, hubieras ido al infierno. Pero Dios me pide que disponga mi corazón para hablarle a los demás. Yo ya no puedo dejar de hacer eso. ¿A dónde voy? Si voy a comprar un café, si voy a de las nieves, si voy a la tienda, si voy con el de la gasolinera, si yo ya no puedo más que hablarles de mi Señor.
Claro que hay veces que no sé ni cómo, por ejemplo, que llegó este cuate y estaba bravísimo y hablaba hasta por los codos. Y yo, ay, ¿por dónde? Era como un chayote o como un puercoespín, no sabía por dónde agarrarlo. Pero yo quería hablarle y Dios finalmente me dio gracia. ¿Ok? Busco la manera, trato. A veces, como te digo, no sé ni qué hacer, pero en mi corazón hay una constante permanente de compartir la salvación con todas las personas que puedo. En realidad, Dios nos llama a vivir más profundamente a través de las circunstancias que Él siempre trae a nuestras vidas. Pero no podemos pasar por alto el fondo de esta lección. Cuando Cristo está hablando con estos griegos, Él les dice, yo soy el grano de trigo que estoy dispuesto a morir para que tú puedas volver a nacer. Pero si el grano de trigo no sigue imitando al primer grano de trigo, se va a quedar solo en esa relación con Dios. No va a avanzar. La vida no va a ser lo que Dios había planeado. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que avanzar. No te puedes quedar enano. La iglesia no es un circo de enanos, pero a veces así parece. Ok, pero si cada uno de los granos de trigo muere, ¿qué va a pasar? Entonces, ese grano va a llevar mucho fruto. Debemos entender que Jesús en este momento no solamente está confirmando ese contrato con las personas que han creído en Él, sino que incluso se impulsa hacia la cruz. Ratifica su decisión de ir al Calvario, porque para esto murió, por todos, para que cada uno de los que oigan el mensaje puedan arrepentirse y convertirse. Pero hay que hacer una aclaración. En 1 Timoteo 4:10 dice que mayormente a los que creen. Si quieren verlo, 1 Timoteo 4:10. Por todos murió, sí, pero dice que mayormente a los que creen, por los que creen. 1 Timoteo 4:10. Lo leo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Ok? Y es que, definitivamente, aunque el perdón está otorgado a todos y la vida nueva está a la disposición de todos, así como la vida eterna, no es de todos hasta el día que la aceptas. Ese día, lo que Dios logró, tú lo empiezas a experimentar. Experimentas que la paz del perdón, el gozo de una vida nueva y la relación con Cristo que has adquirido. También empiezas a ser transformado. Tu vida empieza a ser otra. En la siguiente cláusula del contrato, Jesús se impulsa a morir por estas personas que han decidido creer en Él. Y Él no las puede defraudar. Jesús no defraudó, ni defraudará, ni tiene por qué hacerlo a nadie. El que realmente cree y le entrega su vida y lo sigue, te va a dar testimonio de que Él no defrauda a nadie. Si parece que lo defraudó, es que, como dijo Pablo, el mal está en mí, no en Cristo. Cristo no defrauda ni defraudará a nadie. Pero Jesús se está comprometiendo al morir por ti. Lo hizo y finalmente, por eso decidió ir firme hacia el Calvario. Es por esas vidas que Él ha podido cambiar. Puso el gozo el gozo que íbamos a tener tú y yo,
dice que lo puso delante de sus ojos. Cuando Cristo fue al Calvario, estaba pensando en cada uno de nosotros, en todos, pero mayormente en la vida que tú, que yo tenemos hoy. Dice la Biblia que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A ver, Memo, ¿cuál era ese gozo? El gozo que yo experimento día tras día en mi relación con Cristo. Este gozo que yo experimento no es mío, es el gozo de él que yo comparto, el gozo de verme transformado, el gozo de ver mi vida afianzada en su palabra, el gozo de ver a su creación, ya no solamente su creación yo, no solamente como una criatura, sino como una persona adoptada, perdón. Es decir, el gozo que ya no soy uno más en el planeta. Así es que pon atención, porque Jesús está firmando todas las cláusulas. Y sí, te tiene que hablar de lo que tienes que hacer. Ya estás en Cristo. Y para que Él pueda lograr lo que ha planeado en tu vida, tienes que tomar la decisión de dejar de amar a aquella estructura equivocada que te llevó a todos y cada uno de los problemas que viviste. Oye, pero Memo, ¿cómo dejar de amar lo que está equivocado? Es tan contradictoria la mente que amamos lo que nos destruye. Les voy a contar una anécdota. Un creyente cayó y se alejó de Cristo. ¿Qué hizo? Era alcohólico, volvió a tomar como lo hacía antes y descubrió que el alcohol no había cambiado, que lo malo seguía siendo tan malo como cuando lo abandonó, que lo equivocado seguía siendo equivocado, que todas las cosas paralelas que implicaban esta decisión de separarse de Jesús y no guardar la comunión con Él como debía, solo habían traído agresión, violencia, inseguridad y tantas cosas. Y él se sorprendía de cómo era posible que lo había podido hacer. ¿Por qué? Porque cuando alimentamos las estructuras de nuestra vieja vida, el pecado tiene una característica: el pecado engaña. El mundo está fundado sobre la mentira. Adán le endosó la factura del mundo a Satanás, y por eso está fundado sobre la mentira, más de lo que somos conscientes. Y esta mentira hace que pensemos, creamos que vamos a obtener algo a través de lo malo. Y es por eso que nosotros, aún sabiendo que es malo, podemos amar aquel detalle, aquel aspecto dentro de toda la estructura equivocada que hay en lo malo que me puede llevar a traicionar mi relación con Dios. Así que Jesús dice, el que ama las estructuras de su antigua vida más que a mí, va a perder lo que realmente debería amar. Va a perder lo que recibió. Cuando alguien recibe a Cristo, recibe una vida nueva, empezamos a amar, nuestra vida se vuelve amable, preciosa, estamos a gusto, podemos voltear para atrás y decir, yo ya no soy aquella persona. Aquí voy a contar una anécdota que es famosa, no sé si la han oído, del famoso San Agustín. San Agustín pues, era un vividor y tenía muchas chavas, entre otras cosas. Entonces se convierte. Entonces de repente, andando por su vida, se encuentra una de sus amantes y corre la amante y le dice, Agustín, Agustín,
Y él sale corriendo para el otro lado y le va corriendo y le va diciendo, yo ya no soy, ese yo ya no soy ese. Es así de simple. Otra anécdota. Decía una niña que cuando el diablo tocaba a la puerta de su corazón, ella mandaba a Cristo abrir la puerta. Sigue su ejemplo y la victoria va a ser muy sencilla. Pero si empiezas a luchar en tu propia fuerza, acuérdate que el viejo hombre es tramposo y puede presentar amables aspectos de lo que es terrible. Y tú puedes amar cosas que vayan en contra de lo que verdaderamente te hace bien. Volvimos a nacer y tenemos que enfrentarnos a lo que está mal como es, sin justificaciones, sin pensar que nos ofrece algo bueno, sin pensar que de alguna manera nos vamos a perder de algo. Como dicen, es que los creyentes no saben de lo que se están perdiendo. Sí sé de lo que me estoy perdiendo y qué bueno, gracias a Dios. No te pierdes más que de pura basura. Aflicción, vanidad, tristeza, dolor, etcétera, etcétera. Y en cambio, nos entregamos si le has entendido a Dios, si estás bien, te estás entregando por completo a la vida nueva para que Jesús pueda hacer el trabajo que Él planeó. Él necesita tu autorización para terminar el trabajo. Si decides vivir así, si este día le dices, Jesús, yo quiero que tú lo hagas en mí, Él se va a encargar de darte la victoria. ¿Para qué? Para que lo que todavía amas de lo malo, lo dejes de hacer. No es una cuestión de convencerte intelectualmente, es entrar al fondo de tu corazón para que tú mismo digas, esto está mal, ya no lo quiero, así que voltees al cielo y digas, Jesús, trabaja, acaba con esto, llévatelo por favor y sácame adelante. Y Dios cambiará tu actitud hacia ese aspecto equivocado que todavía amas. Y además te impulsará a ver ese pecado, eso que amas, como realmente es. A verlo como el enemigo, como el veneno, como el elemento que siempre te trajo problemas. A esto se refiere Jesús cuando dice que si alguno ama a su vida más que a él, fíjate bien, no se refiere a que tengas que amarlo con todo el corazón, sabe que no puedes, sino se refiere que él va a producir en ti, como dice un versículo, él va a producir el hacer como el querer. ¿Qué va a producir? Él va a producir en ti el amor de él y encontrará en tu corazón los espacios para establecerse. Las paredes de tu corazón se irán ensanchando para que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él lo quiere hacer, lo puede hacer. Solo necesita tu sí. Dile, Dios, yo quiero. No sé qué vas a hacer, cómo le vas a hacer, pero sí quiero. Yo no puedo. Eso es lo que significa pobre, Franco. Yo no puedo. Pero cuando eres pobre le dices, pero hazlo tú sí puedes. Tú sí eres rico en misericordia, rico en bondad, rico en poder. Todo es tuyo. Hazlo. Aquí está mi vida. Hoy leí en la mañana, en mi lectura de la mañana, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que Dios te pide. Dale tu corazón y dile, Dios, quiero ser ese grano de trigo que muere. Si vivimos para Cristo, la multiplicación de los granos en tu vida está garantizada por Jesús mismo. Si tú te defines
a servir, a hablar, te comprometes, entonces la multiplicación continuará y continuará y continuará. No hay límite, dice Gálatas. Se terminó el tiempo, no llegamos. Y continuamos la semana que entra. Ya no me les voy. Hasta Navidad. Bueno, eso espero. Les quiero aclarar hablando de cuando falto. Cuando falto es porque Dios me dice, está bien, deja tu predi, quiero que vayas allá. No me es fácil dejarla, para que no vayan a creer, no les vaya a cotorrear el diablo de que, pues te tiro por viaje, falta. Si me pasan lista, no está no hay tanta ausencia, nada más cuando Dios me queda, yo le digo a Dios, Dios, ¿en serio, Dios, estás seguro? Sí, pues órale, entonces ya sí. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Porque luego me reclaman. No, estaba viendo a Rafa. Bueno, vamos a orar. Dios, te queremos dar muchas gracias por esta decisión que pones enfrente de nuestros ojos y que quieres que baje al corazón. Tú nos conoces, Padre. Tú sabes quién estamos dispuestos y quiénes no a seguirte y a servirte. Dios, quiero seguirte, quiero servirte. No puedo, tal vez mi carne lucha fuerte para no servirte, me defiendo de muchas maneras, pero Dios, ante tu llamado y quiero responder y quiero darte ese sí que estás esperando de lo más profundo de mi corazón. Haz lo que tengas que hacer, como sea que lo tengas que hacer. Te entrego mi corazón, mi vida, mis pensamientos, mis caminos, todo lo que yo soy, para que Dios hagas tu voluntad y ya no hacer yo la mía. Gracias Dios por esta enseñanza. Ayúdanos a anhelar ser ese grano de trigo que muera y se multiplique y se multiplique y se multiplique, para que Señor tu muerte nos en vano lleve ese fruto tan esperado por ti, por el cual te subiste con tanto gozo a la cruz. Gracias Jesús por ponernos la muestra, por haber sido tú ese grano que murió para darnos esta vida nueva y esta vida abundante, y esta vida eterna. Bendito seas. Es en tu nombre y es para tu gloria. Amén. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días.